Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos un tema interesante, el cual es sistema cardiovascular. De hecho, a decirles verdad, pues es el tema que más me gusta, de los que más me apasiona, porque tenemos muchísimas cosas que estudiar acerca del corazón. Entonces, para facilitarnos el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, les he permitido que el día de hoy puedan escribir en el chat cualquier duda que ustedes tengan y yo con gusto, con el paso de la presentación, se las voy a responder. Bien, vamos a comenzar entonces. Y primero, algo interesante es hablar acerca de la anatomía cardíaca. El corazón es un músculo, el cual lo podemos dividir en dos mitades. Una mitad derecha que se conoce como corazón derecho y una mitad izquierda conocida como corazón izquierdo. El corazón derecho involucra la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿sale? El corazón izquierdo, por su parte, tiene una aurícula izquierda o ventrículo izquierdo. Entonces, del lado derecho del corazón se va a recibir toda la sangre que ya pasó por todo el cuerpo. Y del lado izquierdo del corazón es la sangre que va a salir del corazón hacia la circulación sistémica. Entonces, el lado derecho es el lado que recibe sangre y el lado izquierdo es el lado que va a mandar sangre. En los libros con fines educativos podemos ver siempre dos tipos de sangre. La sangre desoxigenada o pobre en oxígeno y la sangre roja, que siempre nos las marquen como sangre oxigenada o rica en oxígeno. Entonces, la sangre es pobre en oxígeno porque no lleva la suficiente concentración de oxígeno acoplada a la hemoglobina. Recuerden ustedes que tenemos una proteína que es considerada proteína de transporte, que se llama hemoglobina, y la hemoglobina va a transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo. Entonces, en los libros, para facilitar nuestro aprendizaje, siempre se pone a la sangre pobre en oxígeno de un color azul. Entonces, por eso es que estamos viendo que tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho tienen un color azul. ¿Por qué? Porque están recibiendo sangre pobre en oxígeno. Aquí hay dos diferentes vasos sanguíneos que son interesantes. Uno es la vena cava superior y otro es la vena cava inferior. La vena cava superior, como ustedes la pueden ver que es esta vena, va a recibir toda la sangre que se encuentre del pecho hacia arriba, todo lo que incluye la cara, el cuello, los hombros y las extremidades superiores. Entonces, vena cava superior va a traer toda la sangre del pecho hacia arriba en su cuerpo. Y por otro lado tenemos esta vena que se llama vena cava inferior, que va a recibir la sangre de todo lo que es nuestro pecho, abdomen, de nuestras piernas y de cada una de las extremidades, tanto la derecha como la izquierda. Entonces, esto es importante porque tanto la vena cava inferior, que ya les dije que es la que manda la sangre de nuestro cuerpo hacia el corazón por la parte inferior, como la vena cava superior que trae la sangre de nuestras extremidades superiores hacia el corazón, ambas se van a juntar en la aurícula derecha. Entonces, algo que ustedes deben de saber para su examen de admisión con fines de examen es que tanto la vena cava superior como la vena cava inferior van a llegar a la aurícula derecha. Ahora, la aurícula derecha también la conocemos en los libros como orejuela. Entonces, un sinónimo de aurícula es orejuela. ¿Y por qué se le pone orejuela? Porque justamente tiene la forma, ya ven que nosotros en la anatomía somos muy imaginativos, tiene la forma como si fuera una orejita acostada. Entonces, esta es como si fuera una orejita. Se le llama orejuela o aurícula derecha. La aurícula derecha
se va a comunicar con el ventrículo derecho. Esto quiere decir que nuestra sangre va a tener unos pasos en los cuales va a ir fluyendo toda la sangre. Primero va a llegar a la aurícula derecha. Este es el número 1. Número 2, de la aurícula derecha va a pasar hacia el ventrículo derecho. Pero si se dan cuenta, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho tenemos unas valvas. ¿Qué función tienen las valvas? Las valvas permiten el flujo de sangre de arriba hacia abajo, es decir, de aurículas a ventrículos, pero estas se van a cerrar en algún determinado momento para evitar que la sangre del ventrículo regrese hacia la aurícula, ¿sale? Entonces, por eso justamente es que se van a cerrar. Del lado derecho, que es el lado que nosotros estamos estudiando, tenemos a la válvula tricúspide. Y justo se llama tricúspide porque tiene 3 cúspides o 3 orejitas. Una derecha, una a la izquierda y una que está por aquí detrás. Entonces, estas 3 orejitas son las que se van a abrir y al mismo momento se van a cerrar para impedir el retroceso de sangre del ventrículo hacia la aurícula. Ya vimos que el paso número 2 es el ventrículo derecho. Ahora, del ventrículo derecho, recuerden ustedes que estamos hablando de sangre pobre en oxígeno. Por lo tanto, esta sangre en algún momento se tiene que oxigenar. ¿Y a dónde se va a ir a oxigenar? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos unas estructuras en nuestro pecho conocidas como pulmones. Los pulmones son órganos pares que encontramos uno del lado derecho y otro del lado izquierdo y en los cuales se va a oxigenar toda la sangre que llega a nuestro ventrículo derecho. Entonces, del ventrículo derecho va a salir una arteria, que se llama arteria pulmonar, ¿sale? ¿Y por qué se llama arteria pulmonar? Pues justamente porque va al pulmón. Entonces se llama arteria pulmonar y esta arteria pulmonar va a haber una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha, porque llega a cada uno de los pulmones. Entonces, del ventrículo derecho van a viajar por la arteria pulmonar, que sería el paso 3, y entonces la sangre, ya una vez que llegó a los pulmones, va a tener un proceso de oxigenación. Esa oxigenación que se lleva a cabo en los pulmones se conoce como hematosis. ¿Qué es la hematosis? Aquí tenemos los pulmones, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, y aquí tenemos a las arterias. La arteria pulmonar derecha e izquierda ingresan a cada uno de los pulmones y justo en la zona del alveolo pulmonar es donde se va a llevar a cambio el intercambio gaseoso. ¿Sale? Nosotros tenemos unas estructuras en el pulmón que se conocen con el nombre de alveolos, que van a estar en miles en el pulmón. Todo el pulmón va a estar lleno de muchísimos alveolos. Entonces, todos esos alveolos que son diminutos, son microscópicos, van a tener la función. Recuerden que el sistema respiratorio tiene como principal función el que nosotros saquemos dióxido de carbono y nosotros recibamos oxígeno. Entonces, justo a nivel del alveolo es donde se va a mezclar nuestra sangre pobre en oxígeno, que acuérdense que siempre la representan como en color azul. Entonces, aquí se va a intercambiar con la sangre rica en oxígeno. Que la sangre rica en oxígeno va a ser rica en oxígeno porque previamente nosotros respiramos e ingresamos oxígeno hasta nuestros alveolos. Entonces, una vez que ya terminó este proceso de hematosis, la sangre ya está oxigenada, ya está rica en oxígeno. Ahora, si está la sangre rica en oxígeno, vamos al paso número 5. Paso 5 es, llega la sangre a la aurícula izquierda.
Vamos a volver a retomar todos los pasos. Acuérdense, para que no se nos olvide. Paso 1, la sangre inicia su camino desde la aurícula derecha. Es sangre pobre en oxígeno porque vino de la vena cava superior y vino de la vena cava inferior. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Ese es segundo paso. A partir del ventrículo derecho, gracias a la arteria pulmonar, es que va a salir esta sangre y va a ir directo al pulmón. Entonces, por la arteria pulmonar es el paso 3. Paso 4. La sangre se oxigena, proceso conocido como hematosis. Ese es el paso 4. Y paso 5, donde estamos nosotros justamente en este momento, es la sangre ya oxigenada llega a nuestra aurícula u orejuela izquierda. Ahora, de la aurícula izquierda la sangre se va a comunicar al ventrículo izquierdo, pero para poder pasar al ventrículo izquierdo tiene que atravesar otra válvula. Entonces, la válvula ahora que va a atravesar va a ser una válvula mitral. Se llama válvula mitral y solamente va a tener dos valvas, a diferencia de la tricúspide que va a tener tres valvas. Acuérdense que las valvas son estas orejitas que se abren y se cierran para impedir el retroceso de sangre. Entonces, la mitral va a tener dos y la tricúspide tiene sus tres valvitas. Ahora, para que se les acuerde siempre cuál es la valva mitral y dónde se encuentra, acuérdense ustedes que la mitra, que es el gorrito que utilizan los papas, es un gorrito que tiene dos picos. En la Iglesia Católica, el papa siempre utiliza un gorrito y es un gorrito que tiene dos piquitos. Entonces, estas son las mitras. Y hace semejanza a la válvula mitral que solamente tiene dos pestañitas o dos valvas. ¿Sale? Bueno, ahora nos vamos al paso 6. Cuando se abre la válvula mitral, la aurícula izquierda pasa al ventrículo derecho, izquierdo, perdón. Entonces, de aurícula izquierda pasa a ventrículo izquierdo. Y ese es el paso 6. Y paso 7, del ventrículo izquierdo va a salir una arteria que se llama arteria aorta. La aorta va a ser la arteria más grande y más gruesa de todo nuestro cuerpo y va a tener la principal función de repartir sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, paso 7, la arteria aorta expulsa la sangre desde el ventrículo izquierdo. Esos son los 7 pasos. Ahora, algo importante a decirles es que los corazones, tanto derecho como izquierdo, van a ir siguiendo un ritmo. Ese ritmo se conoce como ritmo cardíaco del corazón, que en una persona menor, en los niños chiquitos, la frecuencia cardíaca normal va a ser por arriba de 100 latidos. En recién nacidos llega a estar hasta en 160 latidos. Y a medida que nosotros vamos envejeciendo, estos latidos cardíacos van disminuyendo, de tal suerte que cuando nosotros tenemos a personas de 18 o 20 años de edad como ustedes, la frecuencia cardíaca es aproximadamente de 60 hasta 100 latidos. Y en personas adultos mayores, la frecuencia cardíaca ya es aproximadamente de 60 a 40 latidos. Entonces disminuye mucho la frecuencia cardíaca a medida que nosotros envejecemos. Bien, entonces vamos a ver, ya nada más aquí les expliqué la anatomía, pero prácticamente ya les di toda la clase. La angiología, que el logo significa estudio o tratado y angio significa vaso, tiene por objeto el estudio de todos los órganos destinados a la circulación de la sangre. ¿Y cuáles son esos órganos que se encargan de la circulación de la sangre? Primero que nada, recordar de el motor, aquel motor o aquel músculo que va a repartir la sangre a todo el cuerpo, que es el corazón. El corazón se va a componer de arterias y de venas. Entonces, acuérdense ustedes que las arterias son todas aquellas ramas que van a salir de la aorta. Acuérdense ustedes que la aorta
es la arteria más grande que va a salir justamente del ventrículo izquierdo. Entonces, el aparato por el cual circula la sangre se va a conocer como aparato circulatorio. El órgano central de impulso es el corazón y los conductos por los cuales va a circular la sangre, en primera instancia son las arterias. Las arterias salen del corazón y su objetivo de cada una de las arterias va a ser perfundir los órganos y sistemas. Es decir, llevar sangre a donde nuestro cuerpo necesita sangre. También van a existir venas, que las venas en cambio lo que van a hacer es tomar esa sangre que ya fue utilizada en los diferentes órganos y regresarla al corazón, para que en el corazón, por medio del corazón derecho, esta sangre se vaya a oxigenar nuevamente a los pulmones. De tal suerte que si se dan cuenta es un ciclo o un circuito cerrado, donde la sangre oxigenada comienza a partir de un latido cardíaco, se reparte en todo el cuerpo y posteriormente las venas regresan la sangre hasta el corazón. El corazón se va a componer de dos mitades y por eso les pongo los colores, porque acuérdense siempre que el corazón izquierdo va a tener sangre rica en oxígeno y el corazón derecho va a tener sangre pobre en oxígeno, y el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono se va a llevar a cabo siempre en los pulmones. Si les preguntaran la zona específica de los pulmones, pues es en los alvéolos pulmonares. Entonces, ya nada más les pongo este esquema que aunque se vea gigante y se vean muchos pasos, ya ustedes conocen los pasos. Vamos a repetirlos por última vez rápido. El número 1 dice que la sangre entra, está poco oxigenada y entra por las venas cava superior e inferior. Porque yo ya les comentaba, hay una vena cava superior que va a traer la sangre de todo lo que es nuestra cabeza y nuestras extremidades superiores, es decir, las manos, y una vena cava inferior que va a traer la sangre de nuestro pecho, de nuestro abdomen y de las piernas. Tanto la vena cava superior como la inferior se van a juntar en la aurícula derecha. Y si se acuerdan, en el corazón derecho, lo que nos separa la aurícula derecha del ventrículo derecho es una válvula que tiene 3 cúspides, por eso la válvula se conoce como válvula tricúspide. Una vez que la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, esta sangre es expulsada para oxigenarse. Entonces se va por las arterias pulmonares, paso número 4 aquí. La arteria pulmonar, tanto izquierda como derecha, van a cada uno de los pulmones y en los pulmones se oxigenan. Procesos que se conoce como hematosis. Número 5, la sangre ya está oxigenada y regresa por 4 venas pulmonares. Tenemos 4 venas pulmonares, son 2 por cada lado, es decir, tenemos 2 venas pulmonares izquierdas y 2 venas pulmonares derechas. ¿Qué característica tienen tanto las arterias pulmonares como las venas pulmonares? Si se dan cuenta, la arteria pulmonar sale a partir del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque tiene que ser un vaso que resista la fuerza que va a salir del ventrículo hacia los pulmones. Por eso es una arteria. Entonces, algo interesante es que la arteria pulmonar va a ser la única arteria que va a transportar sangre desoxigenada. Si ustedes recuerdan, todas las arterias llevan sangre rica en oxígeno. Pero en este caso, como del ventrículo sale a los pulmones por medio de una arteria, pues va a ser la única arteria que va a traer sangre pobre en oxígeno. Y por consiguiente, ya una vez que se oxigenó la sangre y va a regresar hacia el corazón, por medio de las venas pulmonares es que se transmite la sangre hacia la aurícula izquierda. Entonces, las venas pulmonares, tanto izquierdas como derechas, son las únicas venas de todo el cuerpo que van a transportar sangre rica en oxígeno. La sangre va a llegar a la aurícula izquierda y se va a comunicar al ventrículo izquierdo gracias a la válvula mitral, que recuerden que se llama mitral porque tiene la forma de una mitra, que es el gorrito de los papas, y a partir del ventrículo izquierdo, cuando hay una sístole, es decir, cuando se apachurra el corazón, la sangre del ventrículo izquierdo sale a toda potencia por medio de la aorta y se va a repartir por todo el cuerpo, ¿sale? Entonces esos son los pasos que ya les había comentado. Ahora, a los pasos
que se llevan a cabo desde el ventrículo derecho, que es la sangre pobre en oxígeno, a los pulmones y regresar a la aurícula izquierda se le conoce como circulación menor, porque son los pasos que en pocas palabras solamente suceden entre el corazón y los pulmones. Y la circulación mayor es aquella que sale a partir de la aorta, es decir, a partir del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo y posteriormente llega a la vena cava superior y la vena cava inferior, que transportan la sangre a la aurícula derecha. Entonces, circulación mayor se refiere a la salida de sangre desde la aorta del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. ¿Sale? Que es la circulación por la cual va a pasar toda nuestra sangre. Muy bien. Entonces, el corazón se va a dividir para su estudio en dos mitades, un corazón izquierdo y un corazón derecho. Ya sabemos que el corazón derecho va a transportar sangre pobre en oxígeno y el corazón izquierdo rico en oxígeno. Cada mitad, como se dieron cuenta, va a estar formada por una aurícula y un ventrículo, o una orejuela y un ventrículo, los cuales se dividen a su vez por medio de válvulas. Si hablamos de la mitad derecha, la válvula que divide a la aurícula derecha del ventrículo derecho es la válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque tiene tres cúspides o tres valvitas, ¿sale? Entonces, la tricúspide va a estar del lado derecho y del lado del ventrículo derecho para los pulmones vamos a tener a la arteria pulmonar. Por otro lado, del lado izquierdo vamos a tener a la válvula mitral que nos va a separar aurícula de ventrículo izquierdo y la aórtica que nos va a separar lo que es el ventrículo izquierdo del resto del cuerpo. Entonces, haciendo un recordatorio, en el ventrículo izquierdo, todo lo que sale de la aorta se va a la circulación general. Y por el ventrículo derecho, que se conecta con los pulmones, el ventrículo derecho va a tener conexión con los pulmones con la finalidad de oxigenar toda esa sangre que no ha sido oxigenada. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, con toda confianza, pónganlas en el chat. Ahora, otra cosa que vamos a ver es el funcionamiento del corazón. Ya vimos que existen las válvulas y ya vimos que existen espacios que se conocen como aurículas y ventrículos. Ahora, el corazón siempre trabaja como si fuera una esponja que se va a estar apretando y en el momento que esa esponja se aprieta, pues sale la sangre al resto del cuerpo. Es como cuando ustedes están bañando y de repente esa esponjita con la que ustedes se enjuagan se llena de agua. Cuando uno apachurra la esponja, esa agua que tenía la esponja se va a salir de la esponja y va a ir para todos lados. Lo mismito pasa con el corazón. Cuando el corazón se llena de sangre, a eso se le conoce como diástole, ¿sale? Diástole, de que se llena, diástole. Y cuando se apachurra, se le conoce como sístole. Imagínense, sístole, se apachurró. Entonces, cuando existe la diástole, que se llena el corazón de sangre, lo que se está llenando específicamente son los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. Si ustedes se dan cuenta en el corazón, que el corazón no es como lo pintan, ¿no? Si se dan cuenta es diferente a como nosotros nos imaginábamos siempre así, de esta forma el corazón. Bueno, las aurículas son mucho más pequeñas que los ventrículos. Entonces, cuando ustedes entiendan que el corazón se llena o se hace grandote, lo que se está haciendo grandote es lo que más capacidad tiene, que en este caso son los ventrículos. Entonces, la diástole nos habla que se están llenando los ventrículos. Chicos, si se están llenando los ventrículos, entonces las válvulas que van a estar abiertas van a ser las que van a conectar la aurícula con el ventrículo. En este caso, si se abre del lado derecho la válvula, la que se abre es la tricúspide y la que se abre del lado izquierdo es la mitral, que conectan aurículas con ventrículos, acuérdense ustedes. ¿Y qué creen que suceda con la válvula de la aorta y con la válvula pulmonar? ¿Se quedarán abiertas o se cerrarán? ¿Qué es lo que piensan ustedes que suceda? ¿Se abren o se cierran?
Vamos a ver qué es lo que opinan en el chat. Se cierran. Efectivamente, Abraham. Así como lo dijo su compañero Abraham, las válvulas se tienen que cerrar. Se tienen que cerrar tanto la pulmonar como la aórtica, porque si no se cerraran, pues entonces no se estarían llenando los ventrículos. Entonces, estas válvulas se tienen que cerrar. Y en el momento que hay una sístole, es decir, que se apachurra el corazón, la sangre va a salir tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces, en el momento que el corazón se apachurra y se hace flaquito, es porque ya no hay sangre dentro del corazón. ¿Para dónde se fue esa sangre? Pues bueno, se abre lo que es la válvula pulmonar para que la mitad de la sangre del corazón se vaya a oxigenar y del lado limpio del corazón, digámoslo así, la válvula aórtica se abre para que la sangre pase a todo el cuerpo, a repartirse a todo el cuerpo. Entonces recuerden este principio que es muy básico, muy sencillo y muy fácil. Cuando existe una diástole, es decir, cuando el corazón se llena, las válvulas que van a estar cerradas van a ser la pulmonar y la aórtica. Cuando el corazón se apachurra en una sístole, las que se van a abrir van a ser la aórtica y la pulmonar. Por lógica, si una se abren, las otras se tienen que cerrar. Entonces, las que se van a cerrar van a ser la mitral y la tricúspide. ¿Sale? Diástole se llena el corazón de sangre, sístole se apachurra. ¿Sí se entendió? Muy bien. Ahora, en el corazón tenemos tres capas: el epicardio, el miocardio y el endocardio. Estas tres capas tienen la finalidad de hacer el funcionamiento del corazón de manera adecuada. Acuérdense que el corazón es un músculo, entonces pues, tiene que tener diferentes capas para que este músculo no se perfore fácilmente. Tenemos primero el epicardio. Chicos, ustedes ya llevaron etimología. Epi significa encima de. Entonces, el epicardio va a ser toda la capita más superficial y externa que va a tener el corazón, que básicamente nada más es la que lo cubre, y en la cual, en el epicardio vamos a encontrar tejido conectivo, tejido adiposo, nervios y vasos coronarios. Cuando ustedes les hacen la pregunta, chicos, ¿qué arteria es la que está dándole irrigación al corazón? Las arterias que le dan irrigación son las arterias coronarias. Existe una coronaria derecha y una coronaria izquierda. ¿Por qué creen que existe coronaria derecha e izquierda? Pues justamente porque le tienen que dar irrigación a la mitad derecha y a la mitad izquierda. Bueno, ya vimos que es el epicardio. Ahora, el miocardio, de mios, que significa músculo, es la parte más gruesa del corazón y está compuesta por haces de músculo cardíaco. Si nosotros lo destapamos, el miocardio es toda la parte muscular del corazón, central y más gruesa. Y finalmente el endocardio va a revestir las aurículas y los ventrículos y va a estar formada por tejido conectivo fibroelástico, que es esto que estamos viendo aquí. Entonces, el corazón tiene tres diferentes capas. La capa más superficial va a ser el epicardio, la más interna va a ser el endocardio. Bien, aquí lo que explica este esquema es lo que yo ya les estaba mencionando, que cuando hay una diástole, lo que se van a llenar van a ser los ventrículos. Y vean, quiero que vean este dibujo. Hay diástole, entonces la sangre que estaba en las aurículas se va hacia los ventrículos. Lógico es que los ventrículos se van a llenar de sangre y las aurículas se van a quedar vacías. Entonces, va a haber un momento en donde la sangre se va a expulsar a todo el cuerpo y es justamente cuando se da la sístole, que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo avientan la sangre hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces diástole se llena el corazón de sangre, sístole se apachurra. Si ustedes recuerdan, cuando recién comenzamos la clase, les decía yo que el corazón tiene un ritmo cardíaco, que es el ritmo cardíaco son las veces que va a latir el corazón. Y habíamos dicho que cuando somos bebés, nuestro corazón puede latir hasta 160 veces en un minuto, lo cual quiere decir
que si tenemos 160 veces que va a latir el corazón en un minuto, pues prácticamente va a tener de 2 a 3 latidos por segundo. Todas estas velocidades de los latidos, tanto cuando somos niños, así como cuando somos ancianos, la va a llevar el sistema nervioso del corazón, la cual tiene su automatismo cardíaco. ¿Qué quiere decir automatismo cardíaco? Que el corazón se va a ver controlado por una fuerza externa. Aquí la fuerza externa va a ser un nodo que se va a llamar como nodo sinusal. Y el nodo sinusal se va a encontrar en la aurícula derecha. También he encontrado en la aurícula derecha y en la línea media interauricular, es decir, en medio de las dos aurículas, se ha encontrado el otro nodo, el nodo aurículo-ventricular, el nodo aurículo-ventricular funciona en el momento que el nodo sinusal, que es el primer nodo, no sirve. Cuando les hagan la pregunta, chicos, ¿qué nodo o qué estructura nos va a dar la frecuencia cardíaca del corazón? Va a ser el nodo sinusal. Y aquí voy a ocupar mi pantalla negra para explicarles y darles unos apuntes que son importantes. El nodo sinusal, que es el que ya habíamos visto que nos va a dar la frecuencia cardíaca a todos, en una persona como ustedes y como yo nos tiene que dar una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos. Pero ¿qué sucede si por alguna u otra razón no existe el nodo sinusal o no, simplemente no funciona? Entonces entra al relevo el segundo nodo, que es el nodo aurículo-ventricular. Y se llama aurículo-ventricular porque justamente está en medio de las aurículas y de los ventrículos. Este nodo aurículo-ventricular me da una frecuencia cardíaca de 60 a 40 latidos por minuto. Después tenemos el haz de His, que el haz de His nos va a hacer otro de los marcadores para darnos la frecuencia cardíaca del corazón. Pero ¿qué creen? Que ese es el tercero que se investiga. Entonces, el primero es el nodo sinusal que nos va a dar nuestra frecuencia cardíaca normal. El número 2 es el nodo aurículo-ventricular que nos va a dar una frecuencia cardíaca de 60 a 40 latidos. Y el número 3, lo que sucede es que el haz de His solamente va a funcionar en el momento que haya menos de 40 latidos en un minuto. ¿Sale? Entonces eso sí es importante, chicos, que ustedes lo sepan. Pero no lo apunten porque yo se los voy a pasar. Ahora nos vamos con la diferencia entre las arterias y las venas. Ya acuérdense ustedes que ya hablamos acerca de que el corazón tiene diferentes componentes y los más importantes son las arterias y las venas. Comenzando con las arterias, chicos, las arterias son las estructuras que llevan sangre o que transportan sangre más gruesas de todo el sistema circulatorio. Un ejemplo son las dos más grandes, tenemos la aorta y la arteria pulmonar. ¿Sale? Acuérdense que a partir de la aorta la sangre va a salir a todo el cuerpo y a partir de la arteria pulmonar solamente va a salir hacia los pulmones. Entonces las arterias son los vasos sanguíneos más voluminosos, más gruesos y que van a tener una mayor resistencia en el cuerpo. La resistencia de las arterias en el cuerpo va a ser dada gracias a que tienen una capa muscular o una capa media que les va a permitir los latidos y que les va a permitir también transportar toda esa sangre que sale fortísimo, sale súper fuerte del corazón. Las venas, sin embargo, la principal diferencia es que la túnica o la capa media, que también se le conoce como capa muscular, va a estar menos desarrollada, es decir, las venas van a estar más delgaditas que las arterias. Otra de las características importantes es que las venas se pueden trombosar. Entonces, que se trombose una vena quiere decir que la vena se aplastó tanto que se reventó. Y aquí ustedes en la pantalla están viendo una imagen en donde se le tomó foto en el anfiteatro a una vena, una arteria y un nervio. Sí, nervios como los como los que tuvieron ustedes en su examen de admisión, para los que ya presentaron y para los que van a presentar, pues, como los que van a tener. Los nervios, acuérdense ustedes que transportan el impulso nervioso. Entonces, el impulso nervioso es dado gracias a las vainas de mielina. Lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. Pero bueno, por eso es que el nervio se ve de color amarillo, porque la mielina que tiene el nervio es la que le da ese color.
Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, entre la arteria y la arteria se ve más blanca que la vena. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si se supone que la arteria trae sangre con mayor oxígeno. Lo que sucede es que la arteria tiene una capa media más gruesa. Por lo tanto, a simple vista en una foto del sistema circulatorio, así como nosotros la tomamos, es muy difícil que la arteria se vea de un color porque al tener unas capas tan gruesas, no se va a apreciar qué es lo que hay dentro de la arteria. Pero para fines prácticos, para que ustedes la conozcan, la sangre del tubito izquierdo va a ser una sangre arterial y la sangre del tubito derecho es una sangre o una muestra venosa. Bien, ¿y por qué hay que hablar del corazón y del ciclo cardíaco y de tener una buena salud? Porque si nosotros no nos cuidamos el corazón y no hacemos suficiente ejercicio y no sabemos las complicaciones que puede tener el no cuidar nuestra salud, el sistema cardiovascular es uno de los sistemas que primero se afecta en todo el cuerpo. De hecho, es algo curioso que es parte de las primeras 3 causas de muerte en México. En la mañana en la casa de su servidor, yo estaba escuchando que estaban diciendo que en el año 2021 las principales causas de muerte fueron COVID, diabetes e hipertensión arterial. Y sí, la hipertensión viene a partir de el aumento de la presión arterial que transcurre por todas las arterias. Y normalmente en algunos casos el incremento de la presión se debe a algo que se conoce como aterosclerosis. Que aquí la aterosclerosis no es otra cosa más que cuando se acumula la grasa en el interior de un vaso sanguíneo. Entonces, el que se atore la grasa nos puede hacer que poco a poco la arteria se vaya llenando más y más de grasa hasta el momento que ya no pueda transportar más líquido. Imagínense ustedes que aquí tenemos la arteria y obviamente como es arteria, pues va a venir la sangre a un flujo muy grande. Sin embargo, aquí en la orilla tenemos todo lo que es el colesterol y de repente empezamos a hacer esto, que es una acumulación de colesterol en la arteria. ¿Eso cómo se le llama? La respuesta correcta es ateroma, ¿sale? Entonces, este ateroma puede ser tan grande que puede obstruir todo lo que es la luz de ese vaso sanguíneo. Entonces, en el momento que ocurre esa obstrucción, la sangre que normalmente pasaba por esa arteria ya no va a poder pasar. Entonces, al ya no poder pasar, pues lo que va a suceder es que el área que está después de la obstrucción ya no va a tener sangre. Por lo tanto, se va a morir y a eso se le conoce como un infarto, ¿sale? ¿Sí quedó? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de que yo tenga una mala circulación tanto en las venitas como en las arterias? Primero que nada, si tenemos problemas en las venitas, recuerden que ustedes, las venas son vasos sanguíneos que van a tener una capa muscular muy delgada. Por lo tanto, van a tener el riesgo de que estas venas se revienten o peor, les salgan varices. Las varices, las famosas varices de las cuales todas las mujeres que yo conozco se cuidan, es porque justamente provoca un dolor muy intenso las varices. Y las varices no es otra cosa más que se reventaron las venitas. ¿Pero por qué se revientan? Pues porque estamos aumentados de peso, porque no hacemos ejercicio y porque pasamos mucho tiempo de pie. Entonces a las mujeres es muy frecuente que les suceda insuficiencia venosa y lo que tienen que realizar de tratamiento preventivo es primero que nada bajar de peso. A la hipertensión o a la presión tan alta en nuestro cuerpo se le conoce también como el enemigo silencioso, porque las personas nunca se dan cuenta que tienen la presión elevada hasta que salen corriendo al hospital porque se sienten muy mal. Entonces, la hipertensión cobra muchas vidas. Yo ya les mencionaba, en la mañana escuché que era una de las principales 3 causas en México.
Entonces, siempre es recomendable que si una persona tiene problemas de la circulación o problemas de la presión y que en su familia también hay problemas de la presión, pues se cheque la presión porque pues es necesario que nosotros, si tenemos antecedentes o tenemos factores de riesgo para poder tener hipertensión, pues nos cuidemos. ¿Y qué significa cuidarnos? Tomar más de 8 vasos de agua al día o más de 2 litros de agua, dormir sanamente y ustedes por lo menos deberían de dormir 8 horas diarias. Además de dormir y de tomar agua, pues bajar de peso es una de las estrategias más importantes. Y si yo me empiezan a detectar presiones altas, pues tengo que ir con mi médico para que me siga llevando la consulta de control. ¿Sales? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, pareciera que en el chat todo está bien. Excelente. Entonces, el sistema circulatorio es el encargado de transportar todas las sustancias que nutren a los tejidos en todo el cuerpo. Se va a componer por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. La principal importancia del sistema circulatorio es que va a transportar los nutrientes a las células y a cada uno de los tejidos. Y algo que les voy a poner aquí como actividad final es recordar qué función tienen nuestros vasos sanguíneos. Entonces, volvemos a dibujar nuevamente al corazón, el corazón que ya lo conocemos ahora de mejor manera, y ya nos recordamos que el corazón tiene dos mitades, las de la aurícula y las de los ventrículos. Estos, independientemente de hacia dónde se esté conectando el corazón, pues van a tener sus arterias y sus venas que van a salir y que van a entrar a este corazón. Entonces, yo lo que quiero que estudiemos aquí es una arteria más a fondo. Esas son las arterias y por medio de las arterias recuerden que van a circular los famosos glóbulos rojos, mejor conocidos como eritrocitos. Entonces, ¿qué función tiene un eritrocito? Pues bueno, es súper sencilla. Primero que nada, los eritrocitos van a tener un tiempo de vida. En el caso de las células rojas del corazón, los eritrocitos van a tener un tiempo de 120 días o 4 meses. 120 días o 4 meses, donde después, al terminar este tiempo de vida, el eritrocito tiene que pensar en su muerte celular. Pero para poder pensar en su muerte celular programada, pues tiene que irse a un órgano en donde se va a destruir este eritrocito que ya está maduro. Y el eritrocito maduro se elimina en el vaso. En el vaso. Que es un órgano que principalmente tiene funciones linfoides, pero que también le toca eliminarse a través de la sangre. Bueno, pues no sé si haya quedado, chicos, algo más pendiente. Parece ser que ya quedó todo. Y bueno, cierro. Esta vez no voy a cerrar con alguna frase motivacional como normalmente lo hacemos, sino cierro con una imagen que al menos para mí me representa mucho, porque es en el momento en el que yo culminé mis estudios universitarios. Como todos ustedes saben, pues yo ya soy un médico egresado que actualmente labora, que presentó un examen de residencias, afortunadamente me fue bien, ahí estamos ya solamente esperando la plaza. Y bueno, en algún momento yo fui aspirante como ustedes. En algún momento yo tenía la intención de que alguien me apoyara en mi estudio porque para mí eran muchos temas y muchos de esos temas, pues ustedes saben que en la universidad pues no se ven de la manera adecuada, mucho menos en la preparatoria. Entonces, a partir de hace 8 años es que nace la iniciativa de poder preparar material que sea consciente y que sea un material que nos pueda a todos ayudar para pasar el examen de admisión. En un principio fue con mis amigos, pero posteriormente mis amigos se decidieron dedicar a otras cosas y yo me quedé con la totalidad del material, el cual cada año, desde hace 8 años, he estado perfeccionando hasta el día de hoy llegar a ofrecer un curso de preparación que para los que gusten el curso de preparación, nuestra siguiente fecha de comienzo del curso es el 31 de octubre, el lunes,
y en la cual ustedes pueden prepararse con su servidor, nada más para pedir informes en caso de que alguien guste hacerlo. Pueden mandarme mensaje y recordarles que nosotros tenemos un grupo de Telegram, el cual en el grupo de Telegram diariamente estaremos subiendo preguntas que también les van a servir. Esas preguntas son totalmente gratuitas, pero si quisieran conocer el porqué o la explicación de cada una de esas preguntas, pues sí es muy importante que ustedes estén suscritos en este curso para que vayan viendo cómo respondemos las diferentes preguntas de los diferentes temas que se nos ponen enfrente. Entonces la invitación está hecha, el precio es bastante accesible, lo están viendo ustedes. Y bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten, les dejo mi número telefónico, el cual es el 22 26 73 66 40. Comenzamos el día 31 de octubre, ya realmente falta poco. Y les comento que ya es uno de los últimos cursos que su servidor va a ofertar, porque pues mis actividades de mi propia vida laboral y profesional me exigen que para el mes de marzo yo ya me dedique a otras actividades. Así que les invito, si ustedes desean prepararse conmigo y prepararse en vivo, como lo estamos haciendo ahora, pues no olviden contactarme. Y bueno, pues espero ser esa persona que los llegue a inspirar a lograr todos sus sueños, porque vaya que sí son creíbles, sí son posibles. Nada más lo único que necesitamos es darle dedicación y hacer el esfuerzo de prepararnos y actualizarnos diariamente. Si les fui de utilidad, pues bueno, les agradezco el tiempo que se han dado el día de hoy y por mi parte, al menos de sistema cardiovascular, es todo.